Los ángulos estrechos en el ojo, una condición anatómica donde el iris y la córnea se encuentran muy próximos, representan un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo estrecho. Esta enfermedad se produce cuando el humor acuoso, o sea, el fluido que nutre el ojo, encuentra obstruida su vía de drenaje, elevando la presión intraocular y dañando el nervio óptico. Si bien no todas las personas con ángulos estrechos desarrollan glaucoma, es crucial la detención temprana a través de exámenes oftalmológicos regulares, especialmente en individuos con factores de riesgos adicionales. Los cuidados y la atención médica oportuna son fundamentales para prevenir la pérdida irreversible de la visión. Hoy en Mitos de la Salud aclaramos dudas comunes sobre los ángulos estrechos y su relación con el glaucoma, con Vivian García y una voz autorizada de la oftalmología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema que va a ocupar los 45 minutos aproximadamente que dura nuestro espacio, y esa voz autorizada para esclarecer las no pocas interrogantes que existe entre ángulo estrecho y su relación con el glaucoma es la de la doctora Yukmila Serrano Pérez, que es especialista en glaucoma del Centro Oftalmológico de nuestra provincia de Holguín, de nuestro territorio, ¿verdad? Porque es un centro territorial. Estoy muy agradecida de que haya aceptado nuestra invitación y, como siempre le digo, gracias por extender su jornada laboral. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad para hablar sobre este tema tan importante para toda la población holguinera. Doctora, cuando a un paciente le dicen, usted tiene ángulos estrechos en sus ojos, lo primero es la sorpresa, porque realmente es algo que uno de pronto no espera. Y lo que la mayoría desconoce es que inmediatamente viene otra pregunta, que tiene que ver con la anatomía del ojo, que tiene que ver, por supuesto, qué está pasando con mi vista, con mis ojos, que yo tengo un ángulo estrecho. ¿Pudiera explicar en términos sencillos qué son los ángulos estrechos, doctora? Sí, cuando vamos a estudiar la anatomía del globo ocular, pues encontramos dos estructuras importantes, que son el iris y la córnea. El iris, por así decirlo, es lo que le da el color al ojo, y la córnea es la parte redondita que tenemos delante. Cuando ellos dos se unen, o sea, ellos se unen en la periferia y forman un ángulo. Nosotros lo llamamos ángulo iridocorneal. Cuando estas estructuras están muy próximas, es ahí donde se forma el ángulo estrecho. Ya. Están muy cercanos a lo normal, a lo que vemos en la mayoría de la población. Y que no debe ser así. No debe ser así. No debe ser así. Ahora, doctora, ¿cómo se diagnostica la presencia de ángulos estrechos? ¿Qué pruebas o exámenes se requieren para usted diagnosticar que esa persona tiene ángulos estrechos? Lo primero es decir que el diagnóstico lo hace un oftalmólogo. Tenemos un examen primordial que se llama gonioscopía, que es un examen no invasivo, no doloroso, es sencillo. Es parte del examen físico cuando los pacientes llegan a la consulta oftalmológica, principalmente a la consulta de glaucoma, donde nos permite visualizar a través de una lente que colocamos en el ojo. Repito, no es dolorosa, se usa un anestésico tópico, o sea, en colirios, y ahí vemos a través de esa estructura, de esa goniolente, esa estructura del ángulo iridocorneal. Y lo clasificamos si es un ángulo estrecho, o es un ángulo abierto, o es un ángulo cerrado, que también ocurre. Porque puede clasificarse, o sea, en estos tres tipos de ángulos. Puede ser un ángulo abierto, un ángulo estrecho, un ángulo ya cerrado. El ángulo cerrado, me imagino que ya la persona, por supuesto, tiene más dificultades con la visión. Sí, ya el ángulo cerrado trae un conjunto de síntomas y signos muy floridos que llevan al paciente de inmediato a nuestro centro, a los cuerpos de guardia. Ya. Sí, ya cuando el ángulo se cierra, que el líquido, que es el que forma, o sea, mantiene la presión intraocular estable, salga, porque él se drena por ese ángulo iridocorneal. Al cerrarse el ángulo no tiene por dónde drenar y entonces aumenta bruscamente en 30 a 45 minutos la presión intraocular, ocasionando un dolor muy intenso al paciente. Porque esto es una de las urgencias médicas más importantes que tiene su especialidad oftalmología. Sí, una urgencia oftalmológica. Bueno, muy interesante lo que usted nos acaba de explicar. ¿Sabía usted que la anatomía de su ojo puede aumentar el riesgo de glaucoma?
¿Conocía que el glaucoma de ángulo estrecho es una emergencia médica, como nos acaba de explicar nuestra invitada? ¿Cuáles son los signos y síntomas que podría alterar sobre posibles crisis de glaucoma? Yo le invito a que mantenga la sintonía. Nos vamos ahora mismo a este exteriores y les recuerdo que está habilitado el 24 45 34 47 en estudio para que usted también participe de este programa que hoy aborda el tema de ángulo estrecho. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas acerca del tema de la tarde, la relación entre el ángulo estrecho del ojo y glaucoma. Acompáñenos. ¿Sabía usted que la anatomía de su ojo puede aumentar el riesgo de glaucoma? No, no lo sabía. No. Sí, cómo no. Puede aumentar el riesgo de glaucoma, por supuesto. ¿Y por qué? Porque el ojo tiene una refracción que hace que si tú aumentas la visión del ojo constantemente, así como yo con los espejuelos, entonces hace que la glaucoma aumente. ¿Conocía la existencia del ángulo estrecho en el ojo y la relación que tiene esa existencia con el glaucoma? Tampoco lo conocía. No sé nada de ese tema. ¿Qué síntomas podrían alertarle a usted sobre una posible crisis de glaucoma con su ángulo estrecho? Bueno, no padezco de glaucoma, no tengo mucho conocimiento de esa enfermedad. No sé si sería molestia, ardor. La falta de visión, me imagino. Ardor en la vista, a lo mejor lágrimas, puede también ser. Es como si tuviéramos, por ejemplo, tierra. Puede dar el dolor en el ojo, es una de las principales causas que yo escucho. También como una inflamación en lo que es la córnea, algo así escuché también. Y el lagrimal a veces se tupe. Estas son las opiniones que tengo hasta el momento. Yo solicito un segundo contacto a exteriores para abundar un poco más con otras preguntas. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos. Gracias a todo nuestro equipo por permitir la participación de algunos de nuestros televidentes. Vamos a esclarecer algunas de las opiniones que ahora mismo acaban de emitir en el transcurso de nuestra conversación, doctora. ¿Todos los individuos con ángulos estrechos desarrollan obligatoriamente un glaucoma? No, no. El ángulo estrecho es algo anatómico, o sea que aparece en los ojos generalmente chinos, que tienen algunas características, ojos pequeños, ojos hipermétropes, o sea que tienen un defecto refractivo. Pero para que desencadene un glaucoma tienen que existir factores, además de esto, de ese ángulo estrecho, factores adicionales. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la edad, porque un ángulo estrecho puede aparecer a los 30 años, porque tenga una hipermetropía el paciente, porque tenga ojos pequeños, pero la edad ya nos va haciendo un énfasis en que hay que estudiar al paciente. Aparece generalmente a partir de los 40, 45 años, donde sí los ataques agudos se ven un poquito más frecuentes. Tenemos otros factores de riesgo como la familia, los antecedentes patológicos familiares, ya para que desencadene un glaucoma como tal de ángulo estrecho. Porque ángulo estrecho puede tener un paciente anatómicamente, pero ya el glaucoma tiene que tener factores sobreañadidos. La edad, el antecedente patológico familiar, la raza. Antes se abordaba en que se veía en la raza negra con mayor frecuencia, ya en los últimos estudios no. Se ve con mayor frecuencia en la raza blanca, los hipermétropes. Ahora, ¿pudiera tal vez explicarnos también las diferencias que existen entre tener ese ángulo estrecho que usted nos acaba de explicar y tener glaucoma de ángulo estrecho, doctora? Sí, cómo no. El ángulo estrecho es un hallazgo que nosotros encontramos al examen físico. Que a veces el paciente ni sabe que tiene un ángulo estrecho. Exactamente, asintomáticamente llega a nuestras consultas, le hacemos su evaluación periódica y vemos que el ángulo es estrecho. Ahora, el glaucoma de ángulo estrecho es este paciente con los antecedentes de su ángulo estrecho, con estos factores de riesgo sobreañadidos que ya expliqué, pero que además comienza con aumentos de la presión intraocular. La presión intraocular, que los valores normales son de 10 a 21 milímetros de mercurio, y nosotros entonces constatamos cifras elevadas, o sea, por encima de 21 milímetros de mercurio.
Pero además de esto, cuando hacemos un examen del fondo de ojo, ya encontramos una neuropatía óptica, o sea, daños en el nervio óptico. Lo que se dice papila o cabeza del nervio óptico es la llamada excavación. Muchos pacientes sí conocen ese término porque llegan a nosotros diciendo que tienen una excavación. ¿Y esa excavación es provocada por el aumento de la tensión ocular? Sí, al aumentar la presión intraocular, pues esto daña las fibras del nervio óptico y a expensas de las muertes de esas fibras comienza a aparecer una excavación, un aumento de tamaño, o sea, un huequito ahí en la cabeza del nervio óptico, y dependiendo del tamaño de esa excavación ya nosotros nos sugiere que el paciente está desencadenando un glaucoma. Esta es la parte anatómica, pero la funcional, también nosotros hacemos un estudio que es el campo visual, porque los glaucomas tienen la particularidad que dañan la visión periférica primero que la central. Por eso en muchas ocasiones llegan a nosotros tardíamente, porque el paciente comienza a perder el campo visual periférico, pero hasta estadio tardío mantiene la visión central. Cuando usted habla del campo visual periférico, es eso que a veces notamos en algunas personas que tropiezan, por ejemplo, con alguna esquina, porque no ven lo que tenemos aquí, por ejemplo. Exactamente, tienen una visión central hasta el último momento, pero la periférica se daña. Tenemos mucha precaución ahí con los conductores porque tienen que tener buena visión periférica. Claro. El campo visual se comienza a dañar primero antes que la visión central en los pacientes con glaucoma. Es decir, que eso es una señal. Exactamente. En el glaucoma de ángulo estrecho. Sí, o sea, aumento de la presión intraocular, daños en el nervio óptico y daños en la visión periférica. Usted ha mencionado algunos factores de riesgo, ¿no? Que llaman la atención. Mencionó la edad, por ejemplo. Mencionó también el factor o el componente hereditario en algunos casos, pero ¿qué otros factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar glaucoma de ángulo estrecho en personas que ya tienen ángulos estrechos, doctora? Porque es algo también que motivó la realización de este espacio, además de la edad, los antecedentes familiares que le hacía referencia. Es importante también el sexo. En muchos estudios hemos encontrado que el sexo femenino tiene mayor prevalencia para desencadenar un glaucoma de ángulo estrecho que el masculino, en una razón de 3 por 1. En ojos o sea, la forma china, achinada, es mucho más frecuente que desencadenen un glaucoma también de ángulo estrecho. Los pacientes con ojos pequeños, nosotros tenemos una distancia desde la parte anterior hasta la posterior del ojo, porque el ojo es redondo, y tiene más o menos 24 milímetros, pues pacientes con ojos pequeños tienen mayor riesgo de desencadenar también un glaucoma de ángulo estrecho. También, según pasan los años, ya cuando empieza a aparecer la catarata, que es el cristalino que se empieza a entumecer, el cristalino es una estructura que está por detrás del iris, y al crecer y crecer, empuja esa raíz del iris y cierra, lo acerca a la córnea y cierra más ese ángulo. Por eso la edad es importante. Es más frecuente según va pasando la edad. O sea, después de los 45, pero más a partir de los 60 años. Es que ya dentro de los factores de riesgo importantes tenemos la edad. Hace también un momentico hablábamos de algunos signos y síntomas. Usted incluso nos decía que es la urgencia, creo que es la principal urgencia oftalmológica que hace que algunas personas acudan a los servicios de oftalmología en nuestros hospitales. Pero ¿cómo se manifiesta desde el punto de vista de síntomas, de signos, ese glaucoma de ángulo estrecho? Usted ahorita hablaba del dolor, doctora. ¿Cuáles son esos síntomas que una persona debería buscar y estar atento? Sí, cuando un paciente tiene un glaucoma de ángulo estrecho, o sea, inicialmente, o sea, es asintomático. Hay que decir que la mayoría de los glaucomas son asintomáticos. Cuando solo hay una sospecha de cierre angular, que es el paciente que nada más tiene el ángulo estrecho sin desencadenar un glaucoma, en ocasiones no tiene síntomas. Ya cuando empieza a subir la presión intraocular, el paciente siente algunos latidos, como unas punzaditas en el ojo, pero cuando se cierra el ángulo, que es lo que hablábamos ahorita, ya entonces este dolor es más fuerte. Lo describen como una punzada de clavo, es un dolor muy intenso en el ojo propiamente dicho, que se irradia hacia la parte posterior de la cabeza. Pero además cursa con disminución brusca de la visión. O sea, el paciente refiere que la visión se disminuyó en horas, disminuye bruscamente la visión, puede tener lagrimeo, pero además se acompaña de síntomas generales,
dolor abdominal, náuseas, o sea, deseo de vomitar, puede llegar al vómito. Esto es propiamente ya un ataque agudo de glaucoma, o sea, se cerró el ángulo bruscamente y el paciente desencadena todos estos síntomas. Pero el glaucoma crónico de ángulo estrecho, generalmente en el 90% de los pacientes es asintomático. Algunos sienten un latidito, a veces un dolor de cabeza o cefalea y pues no le dan importancia. Y ahí es donde vienen las complicaciones porque ya comienza el daño en el nervio óptico. Oiga, pero qué interesante porque uno de pronto dice un ataque abdominal, o sea, vómitos, la relación o su conexión con la vista, o sea, con nuestros ojos. Las personas no vamos a asociar eso nunca, doctora. Sí, porque es que esto acompaña el dolor, o sea, lo que predomina en el paciente es el dolor ocular. El dolor ocular, el dolor ocular. Y aparte este síntoma que puede aparecer o no. Sí, generalmente aparecen, Sí. llegan y dicen, pues son reflejos, son síntomas reflejos, tienen vómitos, puede bajar la frecuencia cardíaca. Qué interesante. Vamos Sí. a otra pausa en nuestra conversación. Les recuerdo a los televidentes de Mitos de la Salud que pueden interactuar con nosotros a través del 24 45 34 47 y que estamos hablando de ángulo estrecho y su relación con el glaucoma. Sigo dialogando con la doctora Yukmila Serrano Pérez, especialista en oftalmología, específicamente de glaucoma, del Centro Territorial Oncológico en la provincia de Holguín. ¿Cuáles son las consecuencias? Usted ahorita hablaba de complicaciones y de consecuencias de una patología que se nos presenta asintomáticamente, por lo general, que resulta un hallazgo, como usted nos acaba de decir, o sea, asistimos a chequearnos la visión y de pronto tenemos una tensión ocular elevada, tenemos daños y el médico le diagnostica que usted tiene ángulo estrecho o tiene un glaucoma de ángulo estrecho. ¿Cuáles son las consecuencias de un glaucoma de ángulo estrecho no tratado, no diagnosticado a tiempo? Bueno, el glaucoma es una afección oftalmológica que nosotros abogamos por su diagnóstico precoz, su tratamiento certero y adecuado. Porque de no ser así, siendo una afección prácticamente asintomática, cuando es crónica o en sus estadios iniciales, trae consigo ese aumento de la presión mantenida, un daño en el nervio óptico, pero este daño es de forma irreversible. Una vez que el nervio óptico se atrofia, pues trae consigo el traste con la visión, o sea, el paciente pierde la visión de forma irreversible. Esa es la principal complicación y más temida que nosotros, pues los que atendemos glaucoma, siempre le explicamos a los pacientes la importancia de su chequeo periódico, porque una vez que se daña el nervio óptico, eso no se recupera. Es irreversible. Es decir, que estos daños van a ser a largo plazo. Sí, son a largo plazo, no es bruscamente, y depende de hasta dónde aumentó la presión intraocular, porque hay quien tiene valores de 40, otros tienen 60, de los factores sobreañadidos que tenga el paciente y de la premura con que se inició el tratamiento. Pero de no hacerlo, trae consigo la pérdida visual de forma irreversible. ¿En ambos ojos, doctora, o por lo general se presenta en uno primero y luego en otro? Este glaucoma, los glaucomas son bilaterales, pero generalmente asimétricos. Primero en un ojo, luego en el otro. Los ángulos estrechos sí son constituciones anatómicas de los dos ojos. De los dos ojos. Doctora Yukmila, ¿cómo se trata el glaucoma de ángulo estrecho? ¿Qué opciones de tratamientos existen en estos momentos? Bueno, lo primero es la prevención. Siempre nosotros desde la atención primaria estamos evaluando, siendo un factor de riesgo que tiene su componente genético. Hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz. Ya cuando diagnosticamos un ángulo estrecho, nosotros inmediatamente hacemos una cirugía sencilla, que es profiláctica, que es una iridotomía láser. Lo hacemos en nuestro centro oftalmológico y también tiene un tratamiento médico con hipotensores oculares. Generalmente los tratamientos hipotensores son tópicos, o sea, en gotas.
colirios, que mantenemos durante toda la vida del paciente, al no ser que haya que someterlo a otra cirugía mayor de no compensarse. O sea, tenemos tratamiento profiláctico, que en este caso es la iridotomía láser, cuando solo es un ángulo estrecho. También, si ya desencadena un cuadro de glaucoma agudo, como dijimos anteriormente, este paciente sí lo ingresamos. Procedemos a la iridotomía, explicar a los pacientes que se operan los dos ojos. El ojo del ataque agudo, pues se opera, y el ojo contralateral se opera en las primeras 24 horas. En este caso, con la iridotomía láser. Y en ocasiones, pues hay que mantener tratamiento médico hipotensor. Tenemos varios medicamentos hipotensores que nos ayudan a drenar ese líquido que se llama humor acuoso, que tiene que salir por ese ángulo que está estrecho. Disminuyendo su producción, pues tenemos menos que drenar y disminuimos así la presión intraocular. Qué interesante. Doctora, vamos otra vez a exteriores con nuestro colega Giancarlo Cova. Recuerdo que estamos en vivo y que puede interactuar con nosotros a través del 2445-3447. Ya estamos recibiendo algunas preguntas. Por ejemplo, esta que está acá está relacionado con el consumo de algunos medicamentos, en el caso del paciente que tiene un glaucoma de ángulo estrecho. Y bueno, otra persona mayor que tiene un diagnóstico a los 70 años. De eso vamos a hablar después del contacto con Giancarlo. Adelante. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya me encuentro nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde, la relación entre el ángulo estrecho del ojo y el glaucoma. Acompáñennos. ¿Qué medidas de prevención recomendaría a sus familiares y amigos para reducir el riesgo? Protegerse de cualquier tipo de polvo, de algo que pueda dañar la vista. Pienso que una de las cosas principales es el teléfono. Mucho tiempo mirando el teléfono, que puede provocar también problemas en la vista. Utilizar las gafas y no estrujarse la vista cuando, por ejemplo, vamos por la calle y hay polvo y sentimos que nos cae. Y cuidarnos, lavarnos las manos y también con cuidado revisarnos la vista. ¿Usted tiene antecedentes familiares de glaucoma o se ha realizado exámenes regulares de la vista? Sí, yo me operé de catarata a los dos ojos, quedé perfectamente. Se me movió un lente y por eso uso espejuelos, porque si no, vería perfectamente. No, realmente no. Mi abuela padecía de glaucoma. ¿Se realiza exámenes regulares de la vista? Bueno, más o menos, periódicamente. ¿Y a cada qué tiempo? Más o menos anual. Como para el trabajo nos hace falta utilizar los espejuelos, pues entonces vamos a ver cómo tenemos, si nos ha aumentado, si no nos ha aumentado. Sí, cómo no. Tengo antecedentes de miopía y esas cosas, y ya por la edad también tengo falta de escasez de vista. Además soy laboratorista y eso, a utilizar el microscopio tanto desde toda una existencia de trabajo, entonces hace que mi visión vaya degradando, aumentando en lo que es la necesidad de espejuelos y de graduación. Sí, tengo que hacerlo necesariamente. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Giancarlo. Gracias por provocar esta participación de algunos televidentes que siempre aportan datos, información muy interesante. Por ejemplo, dicen que la vista es la que más trabaja de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿es verdad, Sí, doctor? sí, Es cierto. Y llama, por ejemplo, mi atención cómo incluso personas que acaban de participar no chequeamos la visión. O sea, trabajamos, dejamos pasar por alto algunos síntomas, algunas señales, pero nunca vamos a chequear nuestra visión. Y hay ocasiones que llega una persona mayor que le dice, tengo cataratas, no me deja ver, y no es exactamente una catarata, doctora. Exactamente. Sí, así, eso nos pasa con frecuencia. Porque el adulto mayor, por lo general, piensa que cuando está perdiendo la visión, porque el glaucoma es una afección que pierde la visión de forma lenta y progresiva en los casos crónicos, ¿no? Y similar a la catarata. Entonces ellos piensan, lo que tengo es una catarata, se autodiagnostican.
Y ya cuando llegan a nosotros, que evidentemente no hacemos el diagnóstico de una catarata, sino de un glaucoma ya en estadios muy avanzados, es doloroso, porque ya esa pérdida visual es irreversible. Ya no podemos devolver esa visión que se perdió. Entonces la recomendación es, pues hay que atenderse a ese órgano que es tan importante, que es la visión, sí. ¿Cómo no? Bueno, le decía que tengo llamadas he recibido 2 llamadas a través del 2445-3447. Siempre agradecemos el intercambio de nuestros televidentes. Jorge, del reparto Sayas, le pregunta si los pacientes con glaucoma pueden consumir los antihistamínicos, los psicofármacos como el clonazepam, el diazepam u otros similares, doctora. Muy interesante la pregunta de Jorge y bueno, gracias por la llamada. Por la llamada, sí. Nosotros no contraindicamos absolutamente ningún medicamento en el glaucoma. ¿Ninguno? O sea, una contraindicación absoluta, no. Lo que hay que tener es la precaución, porque bueno, cada paciente es individual. Hay glaucomas en estadios iniciales, donde el paciente está compensado, tiene la presión normal, tiene su medicamento y hace una crisis que necesita un antihistamínico, puede tomarla. O sea, no podemos contraindicarlo, no, tienes glaucoma, ya no puedes tomarlo, no. ¿Qué es lo que pasa con los antidepresivos? Estos, la mayoría de las ocasiones, aumentan el diámetro, o sea, la pupila hace una midriasis y esta midriasis puede traer consigo que cierre el ángulo. O sea, nosotros tenemos más que precaución en estos antidepresivos en los pacientes con el diagnóstico de ángulo estrecho, pero tampoco lo contraindicamos absolutamente, porque si ya el paciente tiene una iridotomía hecha, porque ya con la iridotomía debe abrir el ángulo, o sea, ya el ángulo se abre y el paciente necesita un ciclo de algún antidepresivo, puede hacerlo. No obstante, tiene que acercarse a su médico, porque si es un glaucoma en estadios muy avanzados, que esté descompensado y corre el riesgo de que al tomar alguno de ellos aumente la presión intraocular, preferimos no indicarlos. O sea, estos 2 medicamentos tienen contraindicaciones relativas, no absolutas. Absolutas cuando decimos no lo puede tomar, porque ven el prospecto y a veces tienen miedo, Claro. Pero no, lo que hay que acercarse al médico y decir yo me lo puedo tomar, porque cada uno es individual. Hay quien sí puede tomar antihistamínicos en una etapa corta o antidepresivos, así nos preguntan mucho la mitriptilina, está en la misma condición. Es de uso muy frecuente en la población, pero hay que tener la precaución en el glaucoma de ángulo estrecho o en los ángulos estrechos, por esto que expliqué anteriormente. Es cierto que cuando uno lee el prospecto de algunos medicamentos, hay muchos que dicen si usted tiene glaucoma, pues consulte a su médico o no debe ingerir determinado medicamento. Ahí como que se pondría riesgos, beneficios siempre. Exactamente. Lo importante es decírselo al médico, doctora. Exactamente, porque como le decía, si está compensado, tiene sus medicamentos, cumple con su tratamiento. Pero no quiere decir, por ejemplo, perdone que le interrumpa, no quiere decir que porque esté contraindicado en el caso de un paciente con glaucoma, en este caso estamos hablando de ángulo estrecho, que eso le vaya a provocar una mayor severidad de su enfermedad, o sea, ese medicamento que va a tomar, esos psicofármacos, por ejemplo, no va a provocar, no va a agudizar su cuadro de glaucoma. No agudiza el cuadro. En este caso, por eso le decía, hay que consultar específicamente al paciente que lo quiere ingerir, porque si tiene un ángulo estrecho y está descompensado, pues no debe tomarlo. Pero es una precaución, no es una contraindicación absoluta. Ya. No es una contraindicación. Raidel del reparto Peralta, gracias Raidel por su llamada, dice, mi padre fue diagnosticado con glaucoma a los 70 años. ¿Eso implica que yo puedo desarrollar la enfermedad? Sí, cómo no. Sí, el glaucoma tiene dentro de los factores de riesgo un gen. O sea, genéticamente se ha visto que varios pacientes, o sea, varias integrantes de un mismo grupo familiar desencadenan la enfermedad. Nosotros, de hecho, en muchas ocasiones, los pacientes que se diagnostican glaucoma, con el que van le hacemos aunque sea un fondo de ojo, porque con este fin, con el objetivo de realizar un diagnóstico precoz, sí debe atenderse porque hereditariamente puede tener un glaucoma también. Doctora, al inicio hablábamos de ángulos estrechos, de ese hallazgo que usted, por ejemplo, chequea a una persona y, bueno, le diagnostica que tiene ángulo estrecho. Y ya nos dijo desde un inicio que no tiene que desarrollar exactamente un glaucoma de ángulo estrecho. Pero, ¿qué medidas preventivas, por ejemplo,
se pueden asumir para ese paciente que usted le diagnosticó que tiene un ángulo estrecho, no desarrolle un glaucoma de ángulo estrecho? Bueno, lo primero es que desde que diagnosticamos un ángulo estrecho, nosotros procedemos a hacer la iridotomía láser. Ya con ¿Y ya con eso se resuelve? Con esto ampliamos el ángulo. Ampliamos el ángulo y ampliamos algo con un poquito más la cámara anterior, que es lo que se encuentra entre el iris y la córnea, y ahí el ángulo. Ahora, ¿qué le explicamos a los pacientes? Además de la iridotomía láser, tienen que tener otras precauciones. Por ejemplo, pacientes con ángulos estrechos no deben estar en penumbras, ver televisión, ahora que se acostumbra, computadoras, teléfonos. Yo quería hablar de las pantallas, en una habitación, por ejemplo, oscura, no deben hacerlo, porque ese ángulo puede cerrarse y puede traer consigo que aumente la presión intraocular. Los pacientes con ángulo estrecho no deben dormir boca abajo. O sea, son cositas que uno a veces no le da importancia, pero sí la tienen, porque al estar boca abajo, pues acerca el iris a la córnea y entonces puede cerrar el ángulo, porque todas las estructuras empujan, o sea, el cristalino y demás. Hay que dormir de lado izquierdo, preferiblemente, o boca arriba, no deben dormir boca abajo. El uso de los medicamentos, como ya hablamos anteriormente, siempre preguntar. Y lo otro es mucho cuidado también con los dilatadores, o sea, cuando nosotros vamos a dilatar pacientes, siempre vemos si el ángulo es estrecho, ¿no? Porque al dilatar la pupila podemos cerrar el ángulo y provocar un ataque agudo de glaucoma. El paciente a veces lo conoce y dice, yo tengo un ángulo estrecho. Y ya uno pues tiene la precaución, sobre todo cuando llegan al cuerpo de guardia con otras afecciones. Tiene que bien. ¿Con qué frecuencia debe realizarse chequeos ese paciente que usted le ha diagnosticado que tiene ángulos estrechos, pero no ha desarrollado el glaucoma? Nosotros lo seguimos cada 3 meses. O sea, si le haces el láser, lo ves a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses, pero cada 3 meses hay que chequear presión intraocular, hacer un fondo de ojo y un campo visual una vez al año. Porque es lo que nos dice si el paciente con el ángulo estrecho ya nos está desencadenando un glaucoma e iniciar rápidamente la terapéutica. Bueno, tenemos la llamada de un televidente que le pregunta qué debemos hacer si experimentamos síntomas como lo que usted ha descrito en el programa de glaucoma de ángulo estrecho. Es decir, usted hablaba de dolor ocular, de la visión borrosa, de síntomas como vómitos, náuseas. ¿Qué debemos hacer, doctora? ¿Inmediatamente acudir a un médico? Sí, hay que acudir rápidamente a un médico, pero un médico oftalmológico. Porque si es un ataque agudo de glaucoma, como les decía, nosotros procedemos ahí mismo en cuerpo de guardia a bajar rápidamente la presión intraocular porque daña el nervio óptico. Estos pacientes se ingresan y se operan, o se operan los 2 ojos. Ya si es un síntoma de un ataque agudo. Si son síntomas ligeros, como dijimos anteriormente, de una punzada pequeña, una cefalea, pues hay que acudir al policlínico, puede ser, que también tenemos oftalmólogos allí, y ellos también diagnostican si el paciente tiene un glaucoma para que se le inicie el tratamiento precoz. Doctora, hay una duda frecuente también que hemos recibido y que tiene que ver con la presión intraocular. O sea, ¿qué provoca que aumente nuestra presión intraocular? Y Mirna, que vive en Vista Alegre, ella dice que toma mucho líquido, o sea, toma líquidos abundantes y hace ejercicios físicos con pesa. ¿Tiene dudas si esto también puede aumentar la presión intraocular? Nos gustaría esclarecer esta duda. Sí, a ver, cuando uno diagnostica un glaucoma, en ocasiones dice, disminuye un poquito los líquidos. No es no tomar líquidos, puede tomar cualquier cantidad de líquido, 4 a 5 litros al día, que es lo que está establecido, pero lo que tiene que hacerlo es espaciadamente, porque si estás haciendo ejercicio físico que demanda incorporar más líquido al organismo, esto puede hacer que ese líquido aumente la presión intraocular. Eso sí, no es que no lo tomen, sino que si vas a tomar 1 litro de agua, te lo tomes, digamos, en 1 hora, no de una vez, porque sí, en estudios que se han hecho, de hecho, nosotros hacíamos anteriormente una prueba de sobrecarga líquida, donde medíamos la presión intraocular al paciente, se tomaban 1 litro de agua y de ahí volvíamos a medir la presión en varias ocasiones y veíamos evidentemente el aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, sí puede tomar bastante líquido y hacer ejercicio. Los ejercicios no, los ejercicios más bien favorecen, o sea que disminuye la presión, pero el líquido sí tiene que espaciarlo, no de una vez.
1 litro de agua porque sí aumenta la presión intraocular. ¿Qué otras causas, qué otros factores aumentan la presión intraocular? Bueno, como les decía, exponerse mucho tiempo a lugares oscuros. Estamos hablando del glaucoma de ángulo estrecho. Por eso siempre hay que estar en una habitación iluminada. O sea, el paciente de ángulo estrecho no debe dormir en una penumbra total. Debe tener una luz tenue. Si va a ver televisión, tiene que tener buena iluminación. Algunos medicamentos, como decíamos anteriormente, el estrés mantenido, las emociones súbitas. Una emoción súbita puede provocar una hipertensión ocular. O sea, todos estos factores modificables, sí podemos actuar en ellos. Sí. ¿La exposición al sol, doctora, influye en el aumento de la...? No tiene por qué aumentar. ¿Y en el caso del paciente que tiene un ángulo estrecho o un glaucoma de ángulo estrecho? Sí, lo que pasa con el sol es que si el paciente mira fijamente, pues puede irritar y sobre todo después del láser, después de la iridotomía láser, sí nosotros no recomendamos exposición al sol, pero el sol como tal no tiende a subir la presión intraocular. Yo creo que ha llegado el momento de desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy. Solo los adultos mayores desarrollan glaucoma de ángulo estrecho. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? No, es falso, porque, definiendo el adulto mayor, es aquel adulto que ya tiene una edad de más de 60 años. Y nosotros en la práctica media y en estudios que se han realizado en bibliografía, pues vemos el glaucoma de ángulo estrecho en edades más tempranas. Ya en la adultez media, 40, 45 años, ya el paciente puede desencadenar un ataque agudo. ¿Nunca se presentan en la edad pediátrica, en la edad infantil, en la adolescencia, por ejemplo? Ahí el hipermétrope puede tener un ángulo estrecho, pero no tiene los otros factores de riesgo que se asocian, la edad de los que hablamos anteriormente. O sea, se espera que aparezca el glaucoma en edades más tardías. Otra de las dudas que hemos recibido en el programa antes de la despedida está relacionada con la cirugía del glaucoma. Es una operación, digamos, usted ahorita nos decía que es una operación sencilla, pero, digamos, lleva una larga recuperación. ¿Qué cuidados se deben de tener, doctora? Sí, la cirugía que practicamos en estos pacientes se llama iridotomía láser. Lo hacemos con un equipo de Jack Láser en el centro oftalmológico nuestro con frecuencia. ¿Es una operación ambulatoria? Sí, es ambulatoria, es sencilla, no lleva preparación de exámenes de laboratorio ni chequeo anestésico, porque la anestésica es tópica. El paciente lo que siente es como un golpecito, un ardorcito en el ojo. Abrimos un orificio en el iris y favorecemos la comunicación de la cámara posterior del ojo a la anterior y así ampliamos el ángulo que estamos hablando propiamente dicho estrecho. La recuperación es simple. El paciente de hecho se va sin ocluir, o sea, los ojos no se vendan. Su reposo es relativo. Nosotros indicamos reposo visual sobre todo, no esforzar la vista, no leer, no televisión, no sol, pero en una semana ya el paciente está recuperado completamente. Mire qué interesante. ¿Algo más que le gustaría añadir en esta conversación en la que hemos abordado el diagnóstico de ángulo estrecho y su relación con el glaucoma, doctora? Bueno, no, espero que los televidentes pues haya sido de su agrado y que tomen conciencia de algún síntoma, hay que verlo, porque precozmente todo tiene solución. Ya cuando llega a un daño irreversible, sí, no tenemos mucho que hacer. ¿Y estamos hablando de una patología que es frecuente en su consulta? Muy frecuente. Es una afección que se diagnostica con mucha frecuencia, o sea, más de lo que esperábamos, y que según pasan los años, viendo que los adultos mayores pues tienen una esperanza de vida favorable, ¿verdad? Mayor, pues con mayor frecuencia se diagnostican. Todos los días diagnosticamos muchísimos glaucomas. Sí. Gracias, doctora. Gracias por dedicarnos este tiempo. Yo invito a nuestros televidentes a sintonizar la versión radial de Mitos de la Salud, que sale al aire los sábados a partir de las 11 de la mañana por Radio Holguín, la nueva radio. Allí estaremos abordando un poco más sobre este tema. Y bueno, acá estaremos nuevamente el próximo jueves para juntos desentrañar Mitos de la Salud. Muy buena tarde.